Mi tierra llena de magia y ganas de sobresalir. A los pies del cerro Santa Marta y San Martín se oyen los latidos de cajones y jaranas. Es mi pueblo, Tatahuicapan, mi tierra llena de magia y ganas de sobresalir. A los pies del cerro Santa Marta y San Martín. Hola, ¿qué tal amigos? Sean ustedes bienvenidos a un programa más de La Otra Educación. El día de hoy vamos a hablar acerca de los proyectos formativos, un tema del cual pues me han solicitado información, dado que nuestros entrenamientos son a través de proyectos formativos. Entonces el día de hoy vamos a hacer un análisis muy breve de lo que son los proyectos formativos y cómo nosotros podemos aplicarlos en nuestro quehacer cotidiano. Así que si quieres saber acerca de esta estrategia que desarrolla competencias, se fundamenta en problemas del contexto y sobre todo que transforman el entorno del alumno, pues quédate porque te voy a compartir una muy valiosa información. Lo primero que vamos a analizar es qué no es un proyecto formativo. Esto porque la estrategia suele confundirse en ocasiones con otras estrategias de corte tradicional. Así que un proyecto formativo no son actividades recreativas y juegos. Eso no es un proyecto formativo. Es decir, si yo pongo a mis alumnos a jugar ajedrez, si yo pongo a mis alumnos a hacer dinámicas socioafectivas o algún tipo de ejercicio físico, eso no es un proyecto formativo. Tampoco es un proyecto formativo aquellas actividades que tienen que ver con definición de conceptos. Es decir, si yo pongo a mis alumnos a investigar algún tipo de concepto o teoría, eso no es un proyecto formativo. Un proyecto formativo tampoco son informes sobre el desarrollo de un tema. Eso tampoco es un proyecto formativo, así que no debemos confundirlo. Las prácticas profesionales suelen confundirse con proyectos formativos y de ninguna manera lo son. Así que es otra estrategia con la cual se pudieran confundir esos proyectos formativos. Responder preguntas conceptuales tipo cuestionario, tipo investiguen tal concepto o respondan tantas preguntas, tampoco es un proyecto formativo. Lo que se aproxima a un proyecto formativo puede ser el aprendizaje por proyectos o el proyecto como tal. Tienen algunos tintes del proyecto formativo, solo que el proyecto formativo pues es una propuesta de la socioformación y tiene cierta metodología específica que permite diferenciarse de otras estrategias. Así que los proyectos formativos no son investigaciones, tareas tradicionales, actividades recreativas, investigación de conceptos, prácticas profesionales, no lo son, para que no nos vayamos a confundir. Vamos a explicar el día de hoy el concepto de proyectos formativos a través de una estrategia didáctica llamada cartografía conceptual. Esta estrategia también la propone la socioformación y tiene que ver con la forma más pertinente de buscar, de investigar, de analizar, de seleccionar, de organizar y de presentar la información. A través de la cartografía conceptual, nosotros podemos ver de distintas aristas cualquier concepto o cualquier teoría, la podemos analizar. Así que en esta ocasión vamos a ocupar la cartografía conceptual precisamente para dar un análisis de los proyectos formativos, de su concepto y de otros elementos que componen esta estrategia didáctica. La cartografía conceptual tiene 8 ejes de análisis traducidas en preguntas muy concretas para obtener información a través de la investigación en fuentes confiables, por supuesto, y a partir de esa investigación obtener más claridad respecto al concepto o teoría. La primera pregunta que se lanza en la cartografía conceptual tiene que ver con la noción que se tiene del concepto, es decir, cuál es la definición actual, en este caso, de los proyectos formativos. Si tú quisieras analizar otro concepto, pues nada más cambias el término. En este caso estamos usando proyectos formativos. El segundo eje es la categorización.
a qué categoría mayor pertenece el concepto de proyectos formativos. La tercera categoría tiene que ver con caracterización. ¿Cuáles son las características centrales de los proyectos formativos? ¿Cuál es la diferenciación también? Es un elemento que vamos a analizar, es decir, de cuáles otros conceptos cercanos y que estén en la misma categoría se diferencian los proyectos formativos. Clasificación es un elemento más. ¿En qué subclases o tipos se clasifican los proyectos formativos? O en palabras más sencillas, ¿cómo se clasifican los proyectos formativos? ¿Cuántos tipos de proyectos formativos existen? Vinculación. ¿Cómo se vinculan los proyectos formativos con determinadas teorías, procesos sociales, culturales y referentes epistemológicos? Este es otro eje que se analiza en la cartografía conceptual para efectos de obtener información confiable y entender de mejor manera el concepto o teoría analizada. Metodología. ¿Cómo es la metodología? Es decir, los pasos o acciones para aplicar el concepto o teoría. En este caso, ¿qué pasos debemos seguir para poder aplicar el concepto de proyectos formativos? ¿Cuál es la metodología a seguir para poder implementar un proyecto formativo? Y finalmente, la ejemplificación. ¿Cuál podría ser un ejemplo relevante y pertinente de aplicación de los proyectos formativos? Como podrán ver, esta estrategia, cartografía conceptual, que en otro momento vamos a analizarla, por supuesto, parte de 8 ejes de análisis y de esta forma podemos nosotros tener un concepto más integral de cualquier teoría que estemos investigando. En este caso estamos investigando o vamos a hacer un breve análisis de los proyectos formativos. Entonces, haciendo este análisis, este breve y sintético análisis, vamos a ver cada eje de los proyectos formativos para entender de qué se trata. Los proyectos formativos entonces se definen como un conjunto de actividades articuladas que realizan los estudiantes para resolver problemas del contexto. Estas actividades, por supuesto, son mediadas por el profesor y son actividades de aprendizaje. Los proyectos formativos también se pueden implementar en colectivos de profesores, es decir, un ATP, un supervisor o un director puede tranquilamente implementar un proyecto formativo y de la misma manera realizará actividades de aprendizaje articuladas que van a resolver los profesores y van a resolver un problema del contexto. Esto contribuye al desarrollo de competencias del perfil de egreso de cualquier nivel educativo, de educación básica o media superior incluso, a través del logro de productos pertinentes o evidencias que den cuenta del desempeño de los estudiantes o en su caso de los profesores, si es un proyecto formativo docente. Eso es un proyecto formativo, esa es la noción, ese es el concepto actual de los proyectos formativos y es un concepto propuesto por el doctor Sergio Tobón. En las categorías en las cuales se encuentran inscritos los proyectos formativos son en la sociedad del conocimiento y a la vez en el enfoque de la socioformación. La sociedad del conocimiento sabemos que son comunidades de aprendizaje que tienen pues el objetivo principal de identificar, analizar, argumentar y resolver problemas del contexto con ayuda de las tecnologías de la información y la comunicación. Esto para mejorar la calidad de vida de las personas. Mientras que la socioformación es un enfoque educativo derivado de múltiples investigaciones y experiencias en América Latina y en México, en donde se propone que el estudiante sea un emprendedor, que tenga un proyecto ético de vida, que trabaje de manera colaborativa, que resuelva problemas de su entorno inmediato, esto también con la finalidad de mejorar su calidad de vida, fortalecer el tejido social, tal y como nos lo sugiere la normatividad vigente en la nueva escuela mexicana. Entonces, los proyectos formativos responden a la sociedad del conocimiento, superan a la sociedad de la información, porque en los proyectos formativos se pretende gestionar esa información,
organizarla de alguna manera, crear o co-crear un nuevo conocimiento para resolver un problema concreto, que el resultado de aplicar o de implementar un proyecto formativo sea significativo para el alumno, significativo para el docente y que vea su aplicación, vea que esos conocimientos tienen una función específica en su contexto inmediato. ¿Cuáles son las características principales o centrales de un proyecto formativo? Estas características son las siguientes. Los proyectos formativos tienen una característica muy particular y es que se enfocan en resolver problemas del contexto del alumno o del docente. Si yo voy a implementar un proyecto formativo con los estudiantes, yo debo llevar al aula un problema del contexto. Entre todos y de manera colaborativa, analizar ese problema del contexto, identificarlo, verificar que efectivamente tiene que ver con el entorno inmediato del alumno y que es algo que si se resuelve o se aportan posibles soluciones, los alumnos pues transformarán su entorno. Verán que el conocimiento que se va a generar en el aula, las estrategias didácticas implementadas sirven para algo. Los proyectos formativos tienen esta función de dar un servicio real, no simulado, y a partir de dar ese servicio derivado de las evidencias construidas, pues se genera un beneficio. También promueve el trabajo colaborativo porque los proyectos formativos normalmente se realizan con equipos de trabajo en donde a cada integrante del equipo se le asigna un rol de participación y a esto nosotros lo llamamos trabajo colaborativo, que el alumno ponga al servicio de todo el equipo sus habilidades, sus talentos, sus conocimientos para lograr una meta en común. Esto sucede también con los profesores. Cuando se implementa un proyecto formativo de docentes o de directivos, los integrantes de cada equipo tienen un rol de participación específico y aportan todo su conocimiento, todas sus habilidades para poder lograr una meta común o resolver un problema del contexto. Y finalmente tienen la característica de que gestionan el conocimiento. A través de la búsqueda de información en fuentes confiables, los proyectos formativos tienen un paso que se llama de hecho gestión del conocimiento, donde los alumnos analizan y sistematizan esa información, organizándola a través de un mapa mental, a través de una cartografía conceptual, a través de diagramas, a través de organizadores gráficos, y de esta manera tendrán el insumo teórico conceptual para poder dar una solución o una propuesta de solución debidamente argumentada o fundamentada. Esas son las características principales de los proyectos formativos. ¿De qué otras teorías o estrategias cercanas o en la misma categoría los proyectos formativos se despegan o tienen particularidades distintas con las que se pudiera comparar? Entonces podemos decir que de la educación tradicional y sus estrategias didácticas difieren de que en los proyectos formativos no se aprende de manera lineal ni de manera rígida. Difiere de la educación tradicional de esta manera. Es decir, no se centra en temas ni en contenidos ni son rígidos. En los proyectos formativos hay flexibilidad, pero sobre todo se centra en el desempeño del estudiante y en la resolución de un problema del contexto. También se difieren de la educación tradicional porque difieren de aprender sin considerar los problemas del contexto, mientras que en la educación tradicional y sus estrategias se centran en temas, en contenidos e incluso solamente en aprender. En los proyectos formativos se pretende que el alumno no solo aprenda, sino que aplique ese conocimiento aprendido y se valoren los desempeños que llevan a cabo durante la organización e implementación de los proyectos. De la educación tradicional difieren de aprender fragmentando el conocimiento y la realidad. Es decir, en los proyectos formativos la realidad o el contexto del alumno es la que da dirección a la producción del conocimiento.
y viceversa. El conocimiento generado, creado y co-creado durante los proyectos formativos es aplicable a la realidad. No se centra en tareas mecánicas que solo quedan en la libreta, en el aula o simplemente al interior de los equipos, sino que ese conocimiento es aplicable a la realidad del alumno, al contexto del alumno o al contexto del profesor, dependiendo cuál sea el proyecto formativo. Otro aspecto que difieren los proyectos formativos de la educación tradicional es que difieren de aprender por actividades sin reflexión ni conceptualización. Es decir, en los proyectos formativos se pretende que el alumno investigue, reflexione, haga metacognición y fundamente a través de información debidamente gestionada en fuentes confiables, fuentes rigurosas, fundamente esa propuesta que va a dar propuesta de solución del problema del contexto. En esa propuesta de solución, en esa construcción de la evidencia o producto pertinente, pues va inherente el aprendizaje esperado. El aprendizaje esperado se logra en algún momento del proyecto, pero se va más allá, porque el alumno aplica el conocimiento y evidentemente verifica dónde puede él implementar lo aprendido en el aula. El siguiente eje de análisis es la clasificación. Los proyectos formativos se clasifican de acuerdo al tipo de proyecto, de acuerdo al contexto. Puede ser un proyecto de ciencias, puede ser un proyecto ambiental, puede ser un proyecto matemático, de salud, comunitario, etcétera, etcétera, social, económico, entre otros. De acuerdo a las distintas disciplinas existentes, los proyectos formativos se clasifican en proyectos formativos disciplinarios, en donde solamente se utiliza un área, una asignatura, un área de la ciencia. Están los proyectos formativos multidisciplinarios, donde convergen dos o más, al menos dos áreas de la ciencia, pero no se entrelazan entre sí, cada una de distinta o cada una por su cuenta. Mientras que los proyectos formativos interdisciplinarios convergen dos o más áreas de la ciencia y ahí sí se entrelazan. Hay cierta transversalidad en esos proyectos interdisciplinarios. Y están los proyectos formativos transdisciplinarios, en donde no hay límites entre distintas áreas, se entremezclan y no hay una demarcación entre una y otra, simplemente se aplican todos los conocimientos necesarios de las distintas áreas disciplinarias que sean pertinentes para resolver el problema del contexto. El siguiente eje de análisis es la vinculación. El pensamiento complejo es parte de la vinculación de los proyectos formativos, el aprender a emprender y el socioconstructivismo. Estas tres áreas se vinculan con los proyectos formativos. El pensamiento complejo porque pretende incorporar distintas disciplinas a la resolución de un problema del contexto y durante la ejecución de los proyectos formativos. Mientras que el proyecto formativo en sí es una invitación para que el estudiante, el profesor, aprenda a emprender, puesto que el emprendimiento se entiende como resolver un problema de la sociedad, mejorar la calidad de vida de las personas a partir de gestionar el conocimiento y crear un producto de evidencia pertinente para poder dar solución al problema planteado. Y el socioconstructivismo pues se vincula porque es una construcción social del conocimiento lo que ocurre al interior de los proyectos formativos, pero no se queda ahí. La meta del proyecto formativo no es que el alumno aprenda, sino que eso que aprendió lo aplique en su contexto, que sea significativo para él, que resuelva un problema real, que le aporte a la sociedad, que fortalezca el tejido social y sobre todo que a partir de esa resolución pues el alumno pueda automotivarse, pueda hacer una evaluación o valoración de su desempeño y pueda seguir creciendo en futuros proyectos. Muy bien, la metodología de los proyectos formativos es otro eje de análisis de la cartografía conceptual de esta teoría, bueno, en este caso del concepto.
Y tiene que ver con los pasos a seguir para poder implementar un proyecto formativo. Existen algunos pasos estandarizados, pero un servidor siempre se auxilia de los 7 ejes mínimos de una secuencia didáctica socioformativa para poder ejecutar un proyecto formativo. De hecho, las formaciones que nosotros llevamos a cabo, pues utilizamos estos 7 ejes. Entonces, un proyecto formativo debe tener estos ejes metodológicos, empezando por tener un título atractivo, un título que enganche, que genere curiosidad. Debe tener una visión compartida o un encuadre donde planteemos nosotros el problema del contexto, los resultados de aprendizaje, cómo se va a evaluar ese proyecto, cuál va a ser la forma de dar seguimiento, establecer las reglas. Se incluyen en ese apartado algunas dinámicas socioafectivas para estimular el sistema límbico de los estudiantes y se preparen para el aprendizaje. También se plantean las evidencias y los instrumentos y la mediación del docente, es decir, cuál va a ser el rol de participación del docente a lo largo del proyecto formativo. Todo eso debe quedar claro desde un inicio de la implementación de dicho proyecto. Después se hace la gestión del conocimiento, que es donde los alumnos buscan información en fuentes confiables, la seleccionan, la analizan, la organizan y la presentan. Ese será el insumo principal para dar solución al problema del contexto. Una vez teniendo estos insumos, se le da solución al problema mediante trabajo colaborativo. Esto es muy importante. Los proyectos formativos fomentan el trabajo colaborativo y la solución o resolución del problema tiene que ser mediante esta estrategia, trabajar de manera colaborativa. Hay un apartado de metacognición, seguimiento y evaluación donde a partir de ejercicios de reflexión los alumnos empiezan a valorar su desempeño hasta cierto momento del proyecto. Antes de presentar los resultados finales del proyecto, hay un ejercicio de metacognición con la finalidad de que el alumno identifique sus logros y pueda seguir mejorando hasta lograr los más altos índices de calidad de acuerdo a la rúbrica o lista de cotejo proporcionada, y de esta manera pueda presentar un trabajo de excelencia, un trabajo que resuelva un problema del contexto, un trabajo también que sea perfectible a partir de opiniones diversas que se van a generar cuando se llegue al último paso, que es la socialización del conocimiento o de la evidencia o producto. Es en este momento donde los alumnos pueden presentar sus trabajos, sus evidencias, sus productos mediante alguna ceremonia, mediante redes sociales, mediante un blog, mediante un video, en fin, distintas formas de presentar y socializar el conocimiento, y sería el último paso del proyecto formativo. Es ahí donde los alumnos hacen una valoración final de su proyecto formativo y verifican si efectivamente la solución planteada da respuesta a lo que se planteó desde un inicio, que es el problema del contexto. Finalmente tenemos la ejemplificación, que es el último eje de análisis de la cartografía conceptual de los proyectos formativos. Y bueno, un ejemplo muy sencillo pudiera ser la implementación por parte de los estudiantes de una acción colaborativa en la comunidad escolar o en la comunidad como tal para reducir el consumo de bebidas azucaradas. Eso es un problema del contexto real. Entonces, estas bebidas azucaradas pueden ser refrescos, jugos, lácteos, entre otras bebidas que tienen exceso de azúcares, aplicando asignaturas como matemáticas, formación cívica y ética, vida saludable, ciencias 1 y taller de computación, hablando de un proyecto formativo en secundaria. Entonces, un proyecto formativo va más allá de solamente cumplir con el aprendizaje esperado, va más allá de plantear temas, va más allá de centrarse en el contenido o de verificar quién cumplió y quién no cumplió. Un proyecto formativo pretende resolver un problema del entorno inmediato del alumno. Entonces, en el ejemplo que estamos dando, pues uno de los problemas sociales
pues es el exceso de consumo de bebidas azucaradas, no solo bebidas, pero bueno, tomando en consideración un solo aspecto, reducir el consumo de bebidas azucaradas es una de las metas formativas que pudiéramos nosotros asociar al currículo vigente y trabajar con proyectos formativos. En las distintas asignaturas, se pueden trabajar en las distintas asignaturas con ayuda de las demás. Muy bien, entonces estos son los 8 ejes de análisis del concepto proyectos formativos. Espero que después de ver esto te quede un poco más claro qué son los proyectos formativos. Con los proyectos formativos, entonces, los estudiantes aprenden realizando actividades que conectan sus intereses y los retos de un contexto. Esto nos lo solicitan en el dominio número 2 del perfil docente, conocer a mis estudiantes, tomar en cuenta sus intereses, y en el aprendizaje situado, que es un enfoque propuesto por el modelo 2017, nos piden llevar al aula retos del contexto del alumno. Entonces, los proyectos formativos son pertinentes para esta tendencia y para estas sugerencias pedagógicas que nos hace la nueva escuela mexicana, ya que los alumnos van a aprender haciendo, van a comprender de mejor manera los saberes y la utilidad de estos saberes. También los proyectos formativos le van a permitir a los estudiantes desarrollar y afianzar el pensamiento crítico, otro elemento que nos solicita la nueva escuela mexicana. Desarrollan también la colaboración, la comunicación asertiva y la gestión de recursos, aspectos que muy poco se trabajan en las clases tradicionales. Los proyectos formativos, entonces, es una estrategia didáctica que va acorde a la sociedad del conocimiento y se pueden implementar tanto en lo virtual como en lo presencial. Proyectos formativos, una estrategia más que nos va a permitir mejorar nuestras prácticas pedagógicas en el aula presencial o virtual. Si este video sientes que te agregó valor, no dudes en compartirlo con tus compañeros para que puedan poner en marcha esta estrategia maravillosa. Y bueno, hablando de proyectos formativos, quiero hacerte la invitación para nuestros próximos eventos. Son 2 proyectos formativos que tenemos en puerta. El primero se llama Proyecto Formativo Estrategias Didácticas para Entornos Virtuales de Aprendizaje, en su 4ª edición, en donde pues son 3 sesiones vía Zoom. Las fechas en las cuales vamos a llevar a cabo este proyecto formativo son los días lunes 4 de octubre, 11 de octubre y 18 de octubre del año en curso. El horario será de 4 de la tarde a 6:30 de la tarde aproximadamente. Este es un proyecto formativo dirigido a profesores de educación básica y es limitado a 50 participantes. Este proyecto formativo, por supuesto, incluye 3 sesiones vía Zoom, donde cada sesión queda grabada. En caso de que no puedas asistir o quieras repasar las lecciones, pues quedan grabadas y se comparten en el grupo de WhatsApp que se genera a partir de que los profesores se inscriban. Se comparte también bibliografía especializada en el tema para que tengas todo un arsenal de estrategias didácticas para utilizar tanto en lo virtual como en lo presencial. Damos seguimiento vía WhatsApp en caso de que tú quieras implementar estrategias y se te generen dudas y quieras algún tipo de acompañamiento, se te puede dar tranquilamente a través de WhatsApp. Y bueno, este proyecto formativo, junto con el siguiente proyecto formativo, que es diseño de instrumentos de evaluación formativos, también son 3 sesiones vía Zoom. Incluye bibliografía especializada, un seguimiento vía WhatsApp, y las fechas para este proyecto formativo son 9, 16 y 23 de octubre. Son sesiones sabatinas vía Zoom en horarios de 4 de la tarde a 6:30 de la tarde, dirigido también a profesores de educación básica y es limitado a 50 participantes también. Entonces son 2 proyectos formativos, uno de estrategias didácticas y el otro de diseños de instrumento de evaluación. Estos 2 entrenamientos incluyen por primera vez 3 eventos académicos muy interesantes con profesionales de la educación.
El primero es un webinar llamado Estrategias de Evaluación para Entornos de Aprendizaje Híbrido, que se va a llevar a cabo el 12 de octubre a las 6 de la tarde, impartido por el doctor Juan Alberto Hernández Nicolás, un especialista en gamificación en el aula, especialista también en estrategias didácticas y especialista en estos entornos de aprendizaje híbridos que son tendencia en estos momentos. Ese webinar está incluido en el paquete, pero no solo eso, tenemos también un webinar que va a ser el 13 de octubre a las 6 de la tarde, que impartirá la doctora Heréndira Piñón Áviles, y este webinar se llama La Evaluación Auténtica, así que la doctora Heréndira Piñón nos hablará durante una hora y media acerca de la evaluación auténtica, así que este webinar la verdad que va a estar increíble, no te lo puedes perder. Y cerraríamos con broche de oro estos 3 bonos que se incluyen en la formación, en ambos proyectos formativos, con el doctor Raúl Sánchez Barajas, escritor trillas, capacitador, evaluador certificado y con amplia experiencia en el ámbito educativo, con una conferencia magistral llamada Didáctica de Vanguardia, Diagnóstico, Planeación y Evaluación, el 14 de octubre a las 6 de la tarde. Todos estos eventos están incluidos en ambos proyectos formativos y pues aquellos que se inscriban tendrán acceso a estos eventos y se les compartirá la grabación, por supuesto, para que puedan hacer el análisis con más calma. Entonces, profesores, están invitados, espero que nos puedan acompañar. Son entrenamientos de alto valor, me refiero a la calidad del contenido, se selecciona cuidadosamente y se les entrega con mucho cariño, con mucho esmero. Somos muy cuidadosos al elegir los contenidos y estructurarlos para que ustedes se lleven lo mejor de lo mejor y sobre todo que puedan aplicarlos de forma muy sencilla en sus prácticas pedagógicas. Así que espero que nos acompañen. Recuerden, son dos proyectos. Proyecto formativo 1, estrategias didácticas para entornos virtuales de aprendizaje. Sesiones los lunes 4, 11 y 18 de octubre. Proyecto formativo número 2, diseño de instrumentos de evaluación formativos. Fechas 9, 16 y 23 de octubre, los días sábados de 4 a 6:30 de la tarde aproximadamente. Entonces, espero que puedan acompañarnos, así que yo me despido como siempre en mi lengua materna, Tazoscamatimia, Nochipa Ipan Noyoltzin. Nos vemos y nos escuchamos en el siguiente video. Gracias de corazón, larga vida y prosperidad para todos.